Buenas tardes, mi nombre es Chanel Vasco Ríos. El tema, como ya mencionado, son los circuitos eléctricos relacionados con el álgebra lineal. Para empezar, les daré una breve introducción sobre nuestro proyecto. En el presente informe demostraremos la aplicación del álgebra lineal en los circuitos electrónicos, utilizando las matrices y aplicando las normas por las cuales se rigen estas. En este proyecto aplicamos las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm. También aplicamos el método de Gauss-Jordan para escalonar una matriz a una matriz escalonada y reducida por filas. Luego calculamos sus autovalores por métodos numéricos y definimos el tipo de matriz al hallar el resultado. Para poder discernir nuestro proyecto es necesario comprender qué es un circuito electrónico. El circuito eléctrico es el recorrido establecido por la cual se desplazan las cargas eléctricas. Estos son los dispositivos que necesita un circuito eléctrico: generadores, conductores, receptores, elementos de maniobra, elementos de protección. Y recalcando que los circuitos eléctricos están presentes en toda instalación que haga uso de energía eléctrica. Ley de Kirchhoff dice que la suma de todas las corrientes que fluyen hacia un nodo es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. La ley de Kirchhoff tiene dos leyes. La primera, que es la ley de nodos, es cualquier nodo a la suma de las corrientes que entran es igual a la corriente que sale. La suma de las corrientes que pasan por el nodo es igual a cero. Segunda ley de tensiones o de mallas. En toda malla o circuito cerrado, la suma en todas las caídas de tensión es igual a la tensión total suministrada. La suma de las diferencias de potencial eléctrico en un circuito o malla es igual a cero. La corriente fluye por un circuito eléctrico, siguiendo varias leyes definidas. La ley básica del flujo de la corriente es la ley de Ohm, así llamada en honor a su descubridor, el físico alemán Georg Ohm. Según la ley de Ohm, la cantidad de corriente que fluye por un circuito formado por resistencias puras es directamente proporcional a la fuerza electromotriz aplicada al circuito e inversamente proporcional a la resistencia total del circuito. En nuestro objeto de estudio se aplicará el cálculo de corrientes en una red eléctrica. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Nogales Rodríguez y hoy les voy a hablar acerca de los objetivos de estudio y la metodología que utilizamos para resolver ejercicios de circuitos eléctricos. A continuación les voy a explicar sobre los objetivos de estudio. Bueno, ahora vamos a ver los objetivos de estudio. Objetivo general. Como objetivo general, tenemos presentar de una manera ejemplar y sencilla la utilización de métodos matriciales como alternativa conveniente en la solución de problemas de redes eléctricas. En objetivos específicos tenemos describir las condiciones que hacen que el método de Gauss y la descomposición LU sean estables en el caso de los problemas de redes eléctricas, en donde no es necesario apelar a métodos más sofisticados como la escogencia del pivote que obligarían a efectuar intercambio de filas. Segundo, mostrar en base a ejemplos concretos de problemas de redes eléctricas el desarrollo de la descomposición de LU. Y por último, ilustrar con ejemplos la simetría de las matrices que se presentan al aplicar las leyes de Kirchhoff. Metodología. En metodología, los pasos seguidos en este estudio fueron: estudio del libro Álgebra Lineal de Bernard Coleman y David Hill en su 8ª edición. Revisión de artículos disponibles en la web. Comparación de los resultados con resultados teóricos conocidos. Descomposición LU, ley de Ohm y leyes de Kirchhoff. Les voy a hablar un poco más acerca de las leyes de Kirchhoff, ya que este consta de regla de nodo, también conocido como regla de nudo. Se basa en la conservación de la carga eléctrica. Esta regla me indica que la suma algebraica de las intensidades es igual a la sumatoria total de las
de todas las intensidades de dicho ejercicio. Regla de mallas. Es una trayectoria cerrada, basada en la conservación de la energía. Nos dice que la suma de las diferencias de potencial es igual a 0. Y por consiguiente, en la ley de Ohm tenemos que en un resistor la intensidad de la corriente eléctrica es inversamente proporcional a la resistencia y directamente proporcional a la diferencia del potencial. Y por último, en este tipo de proyecto, el marco metodológico es relativamente sencillo, ya que no se utilizan encuestas, entrevistas ni datos obtenidos en el campo, por basarse en modelos teóricos no estadísticos. Por otro lado, no existen formatos para encuestas ni tiempos. Sus fases estuvieron determinados solo por la disponibilidad de información en biblioteca e Internet. A continuación, les seguirán explicando acerca de los recursos teóricos que se utilizaron para llevar a cabo este proyecto. Los recursos teóricos. Como los recursos teóricos tenemos las leyes de Kirchhoff. Como primera ley está la ley de las corrientes. La corriente neta es un nodo, que es la entrada menos salida, es 0. También tenemos la ley de los voltajes. La diferencia de potencial, que son la caída de los voltajes, suman 0 en cada bucle o malla cerrada. El nodo es un punto donde confluyen dos o más conductores basadas en la conservación de la carga eléctrica. En la resistencia tenemos dos definiciones. Como primera, esta que es la dificultad variable que se opone a un conductor al paso de la corriente, y la resistencia se mide en ohmios. La otra definición es que el dispositivo físico se opone la resistencia al paso de la corriente. El voltaje es la diferencia de potencial entre los extremos de un conductor, y este se mide en los voltios. La corriente es un movimiento de la electricidad, la cual se mide en amperios. La fuente es un dispositivo que genera diferencia de potencial, posibilitando así un movimiento de la electricidad. Pueden ser las pilas, baterías o los generadores de corriente. El nodo principal o unión es un punto donde se unen 3 o más ramales. Después, la matriz diagonal dominante. La matriz diagonal dominante es aquella matriz simétrica en la cual los elementos de la diagonal son mayores en valor absoluto que en cualquier otro elemento de la fila o columna. La matriz positivo definida es aquella matriz para la cual la forma cuadrática X es positiva, es positiva para todo valor de X. Y esta se caracteriza porque todos sus valores son propios y positivos. El método de Gauss con un pivote parcial. Esta es una variación del método de Gauss, donde el enésimo paso se utiliza como pivote. El elemento de módulo máximo es en la columna I, intercambiando las filas de ser necesario. Mi nombre es María González y yo voy a explicar los ejercicios de circuitos eléctricos. En el primer ejercicio vamos a determinar las cocientes desconocidas en el circuito dado. Para hallar las cocientes mayormente se utilizan mallas, nodos y divisores de cociente. En este caso utilizaremos primero mallas, donde diremos, esto va a ser nuestra malla 1, malla 2 y malla 3. En nuestra malla 1 diremos que la cociente está a favor de las manecillas del reloj, de esta manera. En el nodo 2 va a estar en contra de las manecillas del reloj. Y en el nodo 3 igual va a estar a favor de las manecillas del reloj. Entonces decimos que en la malla 1, nuestros 10 voltios va a ser igual a la sumatoria de estas dos resistencias que están aquí, que sería 3 más 2, igual a 5, por la cociente, que sería I2, menos la cociente que es compartida con la resistencia, que sería menos
2 y 1. En nuestra malla 2 tendremos que 20 voltios va a ser igual a la sumatoria de las dos resistencias, que sería 4 más 1, 5, de I4, más la resistencia compartida, que sería 1 de I1. En la malla 3 tendremos que los 30 voltios van a ser igual a la sumatoria de las dos resistencias menos esta resistencia de acá más la resistencia de aquí. Así tendremos tres ecuaciones y podremos formar un sistema de ecuaciones con tres incógnitas. Al resolver este sistema tendremos que I1 es igual a 15 amperios, I2 es igual a 8 amperios y I4 es igual a 1 amperio. Para encontrar las demás cocientes utilizaremos la ley de cocientes de Kirchhoff, que dice que la sumatoria de las cocientes de entrada va a ser igual a la sumatoria de las cocientes de salida. Entonces, haremos en dos nodos, nodo A y nodo E. En el nodo A, diremos, está entrando I1. Va a ser igual a I2 más I3, que serían las dos cocientes que están saliendo. Despejamos I3, sustituimos los valores de I1 y I2 y tendremos que I3 es igual a 7 amperios. En el nodo E, diremos que I5 es nuestra cociente de entrada y I4 más I1 nuestras cocientes de salida. Sustituimos los valores de I4 y I1 y tendremos que I5 es igual a 16 amperios. En el siguiente ejercicio vamos a determinar los valores desconocidos en el circuito dado. Nos pide encontrar un voltaje, una resistencia y las cocientes. Entonces decimos que la cociente I3 va a ser igual a esta resistencia de aquí, que sería 3, entre la sumatoria de estas dos resistencias, que sería 3 más 4, por la cociente de aquí, que está subiendo, que sería 42, donde resolviendo sacamos que I3 es igual a 18 amperios. Luego utilizaríamos la ley de cocientes de Kirchhoff, que igual que la sumatoria de las cocientes de entrada va a ser igual a la sumatoria de cocientes de salida, donde la cociente de entrada va a ser I2 y 28, que va a ser igual a 42, que es la cociente de aquí. Despejamos I2, tendremos que I2 es igual a 14 amperios. Luego tendremos que la sumatoria de I2 más I1 van a ser las cocientes de entrada. Y va a ser igual a I3, que va a ser la cociente de salida. Despejamos I1 y tendremos que I1 es igual a 4 amperios. De la misma manera, decimos que 28 va a ser la cociente de entrada, va a ser igual a I4 más I1, que van a ser las cocientes de salida. Despejamos I4, tendremos que I4 va a ser igual a 24 amperios. Luego utilizaremos la ley de voltaje de Kirchhoff, donde ¿qué dice esta ley? Dice que el voltaje va a ser igual a la resistencia por la cociente. Entonces decimos que el voltaje 4 va a ser igual a la resistencia 4 por la cociente 4 por la resistencia 3, que sería 24 por 3 es igual a 72. Luego, para el B3 tendremos que I3 por 4, que es I3 por esa resistencia de aquí. Y tendremos que B3 es igual a 72. La misma manera para B2, donde decimos que B2 va a ser igual a I2 por 2. I2 por 2, que es aquí su resistencia. Tendremos que B2 es igual a 28 voltajes. Luego, para sacar el voltaje de aquí, tendremos la sumatoria de los voltajes. Voltaje 2 más el voltaje 4. Sería 28 más 72. Tendríamos que este voltaje de aquí vale 100 voltios. Luego, para sacar la resistencia, diremos que el voltaje 2 por la resistencia más el voltaje 4 menos este voltaje de aquí igual a 0. Reemplazamos los valores, despejamos R y tendremos que la resistencia de aquí es igual a 1 amperio. Buenas tardes, mi nombre es Liz Consuelo Alanes Onofre. En el presente trabajo
Se estudiaron sistemas de limitado número de variables. También se limitó el estudio e ilustración de las aplicaciones de la descomposición Lu o el método de Gauss. Bueno, vamos a resolver este circuito. La ley de Kirchhoff establece que la sumatoria de voltaje en una malla es igual a 0. Y la ley de Ohm establece que voltaje es igual a la intensidad de corriente por resistencia. Entonces sabemos que en este método de mallas las intensidades de corriente son las incógnitas. Así que el primer paso es identificar el método de la corriente en cada una de las mallas. Así que en esta ocasión le daremos un sentido horario. Por lo que el sentido de la primera malla es la siguiente, a la cual la llamamos I1. Realizamos lo mismo con las siguientes mallas. Esta es I2. I3 y 4. Ahora, a través de estas intensidades debemos plantear ecuaciones. Como tenemos 4 mallas, tendremos 4 ecuaciones con 4 incógnitas. Para empezar a plantear dichas ecuaciones necesitamos determinar la polaridad de cada uno de los elementos en este circuito. Empecemos analizando malla por malla. Para que el planteamiento de las ecuaciones resulte más fácil, nos ubicaremos en la esquina superior de cada malla. Empecemos con la malla número 1. Nos posicionamos en la esquina superior izquierda y sabemos que la corriente circula en este sentido. Entonces, cuando la ingreses a la resistencia, tendrá un signo positivo. Cuando salgas de la resistencia, negativo. Continuamos. Llegamos a la siguiente resistencia. Entonces, ingresamos con signo positivo, sale con signo negativo. Continuamos con el siguiente, positivo, negativo, con el siguiente, positivo, negativo. Para el caso de que nos encontremos con una fuente de voltaje, nos basamos en la simbología de la línea mayor de voltaje. En este caso sería el polo positivo. En este caso positivo. Y la línea menor es negativo. Hacemos esta misma metodología para las siguientes mallas. Nos posicionamos en esta parte. Cuando nos encontramos con una fuente de voltaje, la línea mayor positiva, la línea menor negativa. Resistencia, ingresamos positivo, salimos negativo. Voltaje, línea mayor positiva, línea menor negativa. Resistencia, positiva, negativa. Ingresa positiva y negativa. Nos vamos a la siguiente malla. Tenemos una fuente de voltaje. En este caso es la línea mayor, positivo, negativo. La resistencia sería positiva, negativa, positiva, negativa. Ingreso positivo, sale negativo. Aquí nos encontramos con una fuente de voltaje. La línea menor sería negativa, la mayor positiva. Acá nos encontramos con la siguiente malla. Nos vamos con esta, que es positiva, negativa. La fuente de voltaje ingresa como negativa, sale como positiva. La resistencia ingresa positiva, negativa, vamos, ingresa como positivo, sale como negativa. Bueno, en esta imagen se puede observar con mucha más claridad. Una vez identificado la polaridad de cada elemento, utilizamos la ley de Kirchhoff. Entonces vamos a resolverlo malla por malla. Nos vamos a la malla número 1. Nos ponemos en esta esquina y vamos a ir de esta manera, en el sentido que nos dice. Vamos a ir sumando cada una de las resistencias.
En esta malla tenemos 1, 2, 3, 4 resistencias. Entonces, sumamos cada una de ellas. 1 más 3, 4. 4 más 1, 5. 5 más 1, 6. 6 por la intensidad 1. ¿Cómo vamos a saber con qué signo va a ir? Entonces verificamos que en cada una de las resistencias ingresa con polaridad positiva. Entonces es positivo. Ahora vemos si existe una fuente de voltaje. Hacemos un recorrido y sí existe una fuente de voltaje, pero en este caso ingresa con polaridad negativa. Entonces va a ser menos 5. Ahora, en la misma malla tenemos que analizar aquellas resistencias que son afectadas por otras intensidades. En este caso, esta resistencia está siendo afectada por la intensidad 2. Entonces, anotamos de la siguiente manera. 3 por intensidad 2. ¿Cómo vamos a saber el signo de esta? Entonces, vemos que sus polaridades son diferentes. Entonces, en este caso va a ser negativo. Seguimos nuestro recorrido. Y vemos aquí otra resistencia que está siendo afectada por la intensidad 3. Entonces, 1 por la intensidad 3. ¿Cómo va a ser el signo? Entonces, sus polaridades son diferentes. Entonces, va a ser negativo. Esto lo vamos a igualar a 0. Entonces, seguimos. 6 intensidad de 1 menos 3 intensidad de 2 menos intensidad de 3. No es necesario anotar ya el 1. Todo esto lo igualamos a el voltaje, el cual es menos 5, pero al pasar pasa con signo positivo. Esto está muy bien. Ahora vamos con la malla 2. Nos posicionamos en esta esquina y sumamos todas las resistencias. 2 más 3, 2 más 2, 4 más 3, 7. 7 con la intensidad de 2. Seguimos verificando si hay fuente de voltaje. Hay aquí y es ingresa con positivo. Positivo 20. Vamos y llegamos a este que igual ingresa con positivo 3. Ahora vemos si hay resistencias que están afectadas con otras intensidades. Vamos a hacer el recorrido y sí, encontramos aquí una resistencia que está siendo afectada, que es 2 afectada por la intensidad 4. 2 intensidad 4. Signos diferentes va a ser negativo. Nos aproximamos aquí, llegamos a esta que es 3 afectada por la intensidad 1, de la misma manera con signo negativo. Todo esto lo igualamos a 0. Vemos que hay menos 3 intensidad de 1 más 7 intensidad de 2 menos 2 intensidad de 4, ya que no hay el 3. Todo esto lo igualamos al voltaje. En este caso sería 20 más 3, 23 y pasa con signo cambiado que sería negativo 23. Este también está muy bien. Vamos con la malla número 3. De la misma manera sumamos las resistencias. 1 más 1, 2, 2 más 1, 3. 3 intensidad de 3. Verificamos si hay fuentes de voltaje. Acá hay uno ingresa con signo positivo. Seguimos el recorrido y si encontramos aquí que en este caso ingresa con negativo. Negativo 10. Ahora vemos intensidades, resistencias que están siendo afectadas por otras intensidades. Vamos con esta. 1 que está siendo afectada por la intensidad 1, son polaridades diferentes, entonces negativo. Vamos con la siguiente. De la misma manera, son polaridades diferentes, entonces negativo. Es 1 afectada por la intensidad 4. Todo esto igualado a 0. Buscamos intensidad 1. En este caso sería negativo intensidad 1. Buscamos 2, creo que no hay, entonces nos pasamos a la 3 intensidad de 3 menos intensidad de 4, todo esto igualado a 5 menos 10 sería menos 4, pero pasa con signo cambiado, sería positivo 4. Vámonos con la malla número 3. Entonces, con la malla número 4. Vamos acá. Sumamos las resistencias.
2 más 1, 3. 3 más 1, 4. 4, intensidad de 4. Vemos fuentes de voltaje que tenemos aquí, que ingresa de forma negativa. Negativo 3. Las ahora resistencias que están afectadas, aquí tenemos 2 y que está afectada con la intensidad 2 igual. Vemos que son signos diferentes, negativo, buscamos otra, llegamos a esta que es intensidad 1 afectada por la intensidad 3, signos diferentes, negativo, lo igualamos a 0, buscamos la intensidad 1, no hay, ponemos negativo 2, intensidad de 2, menos intensidad de 3, más 4, intensidad de 4, todo igualado a voltaje, en este caso sería positivo 3. Este igual está muy bien. Ahora, aquí les puedo mostrar con mucha más precisión. Bueno, ya teniendo las ecuaciones, formamos el sistema de ecuación lineal. Después de ese sistema de ecuación lineal, formamos nuestra matriz. A través de esta matriz vamos a poder resolver las incógnitas que tenemos a través del método de Gauss. Aquí yo ya lo tengo resuelto. Si quieren pueden pausar el video y lo pueden observar de mejor manera. Entonces lo podrán ver con mayor precisión. Acá ya tenemos los resultados. Este es I1, I2, I3, I4. Entonces, I1 es igual a menos 1. Intensidad de 2 es igual a menos 4. Intensidad de 3 es igual a 1 positivo. Intensidad de 4 es igual a negativo 1. Ya teniendo las intensidades, también podemos calcular los voltios. Tenemos un ejemplo. Los voltios son igual a la intensidad de corriente por resistencia. Entonces, en este caso tenemos una resistencia. Entonces, vemos la intensidad, que es intensidad de 3, que es 1 positivo. Estas intensidades se miden por amperes. Todos son amperes. Bueno, entonces decíamos que intensidad de 3 es 1 ampere. 1 ampere. Vemos que la resistencia es de 1, pero 1 ohms. 1 ohm. Entonces, 1 ampere por 1 ohm es 1 voltio, ya que ampere y ohms es igual a voltios. Luego, también tenemos otro ejemplo, cómo se puede sacar la potencia. En este caso sería que intensidad al cuadrado por resistencia. Vamos a ver este ejemplo de acá. En este caso, es menos 4 la intensidad de 2, menos 4, que se puede observar, al cuadrado. Menos 4 amperes al cuadrado por la resistencia, que es 2 ohm. Entonces, todo esto es igual a menos 4 al cuadrado es 16. 16 por 2, 32. ¿No? Se puede observar acá. Entonces, intensidad al cuadrado por resistencia nos da watts. También iremos viendo las conclusiones a las cuales se llegó a medida que fuimos realizando el trabajo de circuitos eléctricos, y también veremos algunas recomendaciones. A medida que se fue desarrollando el trabajo, llegamos a las siguientes conclusiones. 1. El método del análisis de corrientes por bucles produce matrices como en el siguiente ejemplo, los cuales son matrices cuadradas simétricas, matrices no singulares, matrices diagonal dominantes y matrices positivo definidas. Y es por lo tanto muy conveniente para utilizar en su solución el método de Gauss sin intercambio de columnas. También llegamos a la conclusión de que el método del análisis de voltajes por nodos produjo también matrices diagonal dominantes y positivo definidas.
También se llegó a la conclusión de que todos los autovalores calculados fueron diferentes de cero, así garantizando la no singularidad y la posibilidad de utilizar el método de Gauss y la descomposición LU sin que sea necesario efectuar intercambio de filas. Bueno, ahora daremos algunas recomendaciones, las cuales son muy relevantes. Algoritmos tan importantes como la descomposición LU, que es una extensión del método de Gauss, debería estar incorporado a todo tipo de programa de álgebra lineal, ya que es un buen ejemplo de la importancia de los algoritmos de descomposición de matrices y sus aplicaciones. Otra recomendación es que en todo curso de álgebra lineal deben incorporarse aplicaciones como las que se presentan en este proyecto. Bueno, y también que los cálculos pueden hacerse por medio de paquetes numéricos como el MATLAB o por medio de calculadoras programables, las cuales tienen importantes aplicaciones en el estudio de todo tipo de ciencias exactas y muy importante también en los cursos de ingeniería.